Programas de la Red Chilena de Vinculación con el Medio de las Instituciones de Educación Superior con el objetivo de avanzar colaborativamente hacia el aseguramiento de la calidad en esta dimensión. Buscamos contribuir al diálogo y reflexión con actores destacados del área. Muy buenas tardes a todas y a todos. En nombre de la Red de Vinculación con el Medio, les doy la más cordial bienvenida al primer capítulo de la temporada 2022 del programa Vinculando, el que tiene como objetivo principal generar un diálogo con los actores relevantes del área y compartir buenas prácticas para hacer un aporte a la red de instituciones de educación superior de Chile. Mi nombre es Claudia Burgos, jefa zonal de vinculación con el medio del Instituto Profesional AIEP, y junto a Andrea Casas, consultora en vinculación con el medio para la educación superior, comenzaremos esta temporada 2022 del programa Vinculando, organizado y producido por la Comisión de Aseguramiento de la Calidad de la Red de Vinculación. El año pasado realizamos 14 capítulos en los que conversamos sobre la vinculación con el medio y las diferentes problemáticas y oportunidades que existen en torno a esta tercera misión. A partir de los diferentes capítulos desarrollados, se generó material de apoyo audiovisual en torno a las diferentes temáticas abordadas, y este año pretendemos continuar y progresar en la profundidad de los contenidos para ir entregando materia que viene para las instituciones de educación superior y los procesos relacionados con la acreditación obligatoria de esta área. Hoy vamos a comenzar nuestro programa y vamos a conversar sobre los nuevos criterios y estándares de la vinculación con el medio a través de la mirada de nuestro invitado de hoy, a quien quisiera saludar y dar una cordial bienvenida. Hoy comenzamos la temporada en grande. Nos acompaña Andrés Bernasconi, presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, CNA, académico e investigador en educación superior. Él es profesor titular de la Facultad de la Educación UC, es abogado y licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene posgrados en Políticas Públicas en Harvard University y en Sociología de Organizaciones en Boston University. Bienvenido, Andrés, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A continuación, dejo con ustedes a nuestra querida Andrea Casas para dar comienzo a esta interesante conversación, y antes comentarle que todos sus comentarios, preguntas, pueden ir dejándolas en el chat de preguntas que tenemos para ustedes. Vamos, Andrea. Muchas gracias, Claudia. Bueno, Andrés, bienvenido. Un gusto saludarte. Quiero darte también la palabra antes de comenzar con las preguntas y con la conversación para que nos puedas saludar también. Muchas gracias, Andrea, Claudia, y a todos las colegas que están conectadas a esta transmisión. Estuve mirando la lista de participantes y hay varios que conozco, así que aprovecho de saludar con quienes hemos coincidido en los caminos de la vida universitaria y de educación superior. Andrea, vuelvo entonces a ti para que iniciemos la conversación. Perfecto, Andrés. Bueno, vamos a partir de lleno, introduciéndonos en los criterios y estándares 2023 para los distintos subsistemas. Y lo primero que te queríamos preguntar es respecto de los conceptos que se encuentran contenidos en estos criterios y estándares. Nosotros un poco en la red, trabajando en torno a desmenuzar los criterios, hemos visto que existen una serie de conceptos que se encuentran contenidos en los criterios y estándares, como ámbitos de interacción, instrumentos de vinculación, mecanismos, solo por citar algunos, en torno a los cuales no existe una definición unívoca. Algunas instituciones le llaman ámbito a tal cosa, que en otras le llaman área, etc. Entonces, la primera pregunta ahí, Andrés, es ¿qué va a hacer la CNA para homologar este lenguaje? Y esto es de suma relevancia porque, bueno, hemos constatado que a diferencia de las funciones de docencia e investigación, en el ámbito de vinculación con el medio, lo que dice la CNA es trascendental para las instituciones. Las instituciones se guían mucho por lo que dice la CNA. Entonces, ¿cómo vamos a poder establecer un piso común en torno a estos conceptos? Mira, voy a abordar esta pregunta dando un poquito de contexto. No voy a hacer, en esta respuesta voy a ser un poquito más largo que en las próximas, no se asusten que
Que no va a ser, lo demás va a ser una conversación, esto no va a ser una exposición, pero sí tengo que explicarles algo que es bien importante respecto de cómo se formularon los criterios estándares que ustedes conocen. Estos tuvieron dos versiones, una primera versión que se publicó hacia fines del 2020, o mediados, que se sujetó a una consulta con las instituciones, con los consorcios. Esa versión de los criterios y estándares no fue bien recibida por la comunidad, y en consecuencia la Comisión Nacional de Acreditación decidió hacer una nueva versión de los criterios y estándares, para lo cual convocó a un grupo de académicos que se llamó el grupo asesor, o los grupos asesores, porque en realidad había un grupo asesor matriz, por así decirlo, que fue el que vio los criterios de universidades. Y después ese grupo asesor matriz se desplegó, éramos 6, yo participé en ese grupo, y los 6 o 7 que estábamos en ese grupo luego nos desplegamos en pares a trabajar con los expertos que diseñaron los criterios y estándares, todos los demás, los del sistema técnico profesional, los de magíster, los de doctorado, los de medicina y ontología, que terminaron fusionados en un solo documento, los de pedagogía y los de especialidades médicas y odontológicas. Este trabajo se hizo bien aceleradamente porque había un plazo que cumplir. Nosotros empezamos a trabajar como en enero del año pasado, terminamos como en mayo, junio. La verdad es que los comisionados, pues nosotros éramos simplemente personas de buena voluntad que hicimos este aporte. Los comisionados, los que tenían que finalmente sancionar los criterios y estándares, tuvieron realmente muy poco tiempo para revisarlo y para hacer un trabajo de armonización transversal. Por lo tanto, en vinculación con el medio, así como en otras dimensiones que cubren los criterios estándares, ustedes, si los miran, si los leen todos de corrido, criterio por criterio, se van a encontrar con que hay muchos problemas de consistencia. En el caso de vinculación con el medio, me parece a mí que los problemas de consistencia son especialmente agudos. Entonces voy a hacer simplemente el ejercicio para ilustrar y definir, digamos, un poco los términos de la conversación, porque me imagino que la precisión del lenguaje va a estar orientada hacia este tipo de conceptos que van apareciendo en los criterios sobre vinculación con el medio de los distintos sets de criterios y estándares. Por ejemplo, en el caso del subsistema universitario, el criterio 11 dice: la función de vinculación con el medio es bidireccional, es decir, corresponde a una construcción conjunta de la universidad con sus grupos relevantes de interés. Entonces da la impresión que aquí la CNA está definiendo la bidireccionalidad como la construcción conjunta de esta función en conjunto con los grupos relevantes de interés. Uno podría pensar más bien que la direccionalidad tiene que ver con los resultados, no necesariamente con la construcción, o con ambas cosas, pero la verdad es que aquí parece que la CNA tomará partido por una forma de verla. Y luego viene el tema que yo sé que les preocupa a ustedes también, porque en estos meses que he estado visitando instituciones, todo el mundo de vinculación con el medio me lo menciona, que es el tema del impacto, la dificultad que tiene medir impacto, que está en el nivel 3 de este criterio en el subsistema universitario. Y después, en el segundo párrafo del nivel 3, dice: existen instrumentos para fomentar la contribución de la acción de vinculación con el medio a la formación de los estudiantes y la articulación con la actividad de investigación, creación o innovación. Es decir, está pidiendo que la vinculación con el medio, además de ser entonces construida en conjunto con los grupos relevantes de interés, tenga un impacto o una contribución, no sabemos, porque arriba dice impacto, abajo dice contribución, a todo el quehacer de las instituciones de educación superior, a sus otras funciones. Pero si nos vamos, en cambio, al subsistema técnico profesional, la descripción de la dimensión es mucho más extendida y se pone énfasis en los aportes de la institución al desarrollo sustentable de la región y el país. Y dice:
Luego que la dimensión contempla tanto la interacción con los principales actores públicos, de nuevo aparece entonces la interacción, pero aquí no es co-construcción, es interacción simplemente, que parece ser menos exigente, y la contribución de esto a la docencia, eso aparece en la definición. Entonces es distinto que lo que se señala conceptualmente respecto a la universidad. Claro, uno podría decir que, y evidentemente el sistema TP es distinto que el sistema universitario, pero no creo que eso pase por una distinta definición de la vinculación con el medio. Por lo menos la CNEA no tiene esa visión de que hay una vinculación con el medio que corresponde a un concepto en el caso de las universidades y una vinculación con el medio que corresponde a otro concepto en el caso de los institutos y los centros de formación técnica. Ahora, esto se complejiza porque luego en el caso del doctorado la dimensión de vinculación con el medio es simplemente asociación y colaboración nacional e internacional. Entonces aquí parecería ser que la vinculación con el medio es la internacionalización, que es otro concepto también distinto. En el caso de la especialidad médica y odontológica, el énfasis se pone en una cuestión que no es bidireccional en el nivel 1, que es difundir el conocimiento con fines de promoción de la salud y prevención de las enfermedades, y luego se pasa a la internacionalización también como criterio. Entonces se mezclan en especialidades médicas y odontológicas, se mezcla el tema de internacionalización con el tema de prestar servicios, por así decirlo, en términos gruesos, de salud pública. Y después, fíjense, en Magíster, no sabemos por qué, en Magíster aparece lo más parecido a una definición. La vinculación con el medio corresponde al conjunto de actividades de carácter bidireccional que el programa realiza con el entorno social, profesional, académico y disciplinar, a nivel nacional o internacional, que contribuye a la formación de los estudiantes y el aporte de sus graduados y graduadas a la sociedad. Podría seguir, porque en realidad esto si uno luego se pasa de los criterios, en general, mire un poco los estándares, me fijé en los criterios, uno sigue encontrando cuestiones que sorprenden en términos de qué estaba pensando la CNA cuando hizo esto. Insisto que esto no es por diseño, esto fue por default, por falta de un proceso, por el apremio del tiempo de armonización de los conceptos, y por lo tanto nosotros estamos un poco igual que ustedes, estamos tratando de entender, de interpretar cómo trabajar con estos conceptos, y por eso le decía a Andrea que yo vengo aquí con una agenda con ustedes, que pedirles que nos ayuden, que nos ayuden a hacer el trabajo de vaciar todo lo que dicen, todos los criterios estándares sobre vinculación con el medio. En el caso de pedagogía no hay un criterio específico, pero está inserto en la dimensión de práctica profesional. Y que nos ayuden ustedes con un ejercicio de darle coherencia a algo que la verdad es que no la tiene, y la coherencia va a haber que desarrollarla de manera que podamos tener un lenguaje común, una interpretación común, y luego una bajada de esto a instrumentos que van a ayudar a las instituciones a hacer su autoevaluación, que van a servir para que los pares evaluadores hagan su trabajo, etc. Para terminar, Andrea, un punto más general. Lo que está haciendo la comisión, de hecho hoy día estuvimos todo el día trabajando en eso, con los comisionados y con la secretaría, es lo que coloquialmente llamamos la bajada de los criterios estándares a, diría yo, 3 órdenes de instrumentos que debieran ayudarnos. Uno es efectivamente un glosario, porque nosotros ocupamos conceptos que son de definición contestable, muchos de ellos. Está lleno, los estándares están llenos de conceptos que, por ejemplo, cuando el cuerpo académico es suficiente, o cuando un programa de doctorado tiene reconocimiento internacional, qué es un modelo educativo, qué es un plan, una planificación estratégica, un proyecto de desarrollo estratégico, un plan de desarrollo estratégico, en fin. Entonces, tendría un componente, hasta aquí vamos, un componente de un conjunto de definiciones, luego un componente de una guía de trabajo para las instituciones, para su autoevaluación, que identificaría algunas preguntas relevantes que surgen de los criterios y estándares, por una parte, y luego medios de verificación sugeridos, y una guía de trabajo para los pares evaluadores. No queremos sobreparametrizar los criterios y estándares, no queremos hacer rúbrica de la rúbrica,
Queremos que permitan juego y diversidad de proyectos institucionales, de vocaciones de las instituciones, y a nivel de programa lo mismo. Por lo tanto, nos parece que con todos los defectos que puedan tener los criterios estándares, tal como están definidos, tienen la gracia de que efectivamente tiene una amplia capacidad de acoger la diversidad del sistema. Por lo tanto, lo que queremos hacer son más bien ayudas al proceso de interpretación y de trabajo con los criterios estándares, más que desplegar cada estándar en un conjunto de otras cuestiones que se usen como elementos de evaluación. Perfecto, Andrés. Bueno, tomamos entonces esa invitación. Nosotros como red ya la venimos trabajando hace harto tiempo, así es que súper prestos para poder colaborar en homologar finalmente el lenguaje, que era la pregunta que te hacía recién, de manera tal de que nos haga sentido a las instituciones de educación superior, pero también, también seamos medidos con esa misma vara a la cual nos hace sentido. Y bueno, entendiendo que toda esta conversación se va a basar tal vez en tus apreciaciones, pero igual nos importa tu apreciación, te quiero preguntar respecto justamente dado que los mecanismos que están presentes en los criterios y estándares en vinculación con el medio no son del todo claros, si a lo mejor tú podrías aventurarte a hacer una suerte de listado o de enumeración de lo que no debiera faltar en vinculación con el medio para poder acreditar en un nivel mediano o superior el área. Ya, y aquí, Andrea, vamos a hablar de acreditación institucional probablemente más que de los programas, ¿verdad? Sí. Mira, todos los criterios estándares se procuró construirlos con una progresión que indica que en el nivel 1 los mecanismos, procedimientos, políticas, lo que corresponda, existen formalmente y se aplican en la institución. Eso es el nivel básico. El nivel avanzado incluye además que esta aplicación es sistemática, en el sentido de que está distribuida, desplegada por toda la institución, con todos sus programas, con todas sus sedes, y además permite una función de monitoreo del funcionamiento de estos mecanismos y de recogida de datos. Y el nivel avanzado, la lógica es que esos datos son utilizados para retroalimentar las políticas, procedimientos, mecanismos, lo que sea que estaba en la dimensión 1. Y con vinculación con el medio, en parte se sigue esa lógica, pero la dificultad que tenemos es, como lo señalé al pasar, es que en el nivel 3, una cosa es que las instituciones documenten y actúen sobre la base de un diagnóstico, una evaluación de sus contribuciones, y otra cosa distinta es una evaluación formal de impacto. Y sabemos que, o sea, sé yo y saben los comisionados que una evaluación formal de impacto es una cuestión muy compleja, muchas veces simplemente no es posible hacer o es muy cara. Por lo tanto, yo creo que lo más probable es que nosotros vamos a ir moviéndonos hacia una definición, cuando definamos impacto, mucho más parecida a contribución, que se podrá documentar, por ejemplo, a través de cuestiones como índice de satisfacción de las comunidades con las que se trabaja, o quizás un poquito más allá en estudios de caso de qué fue lo que la actividad de vinculación con el medio permitió o logró en la comunidad. Y lo mismo con el caso de los estudiantes, o la investigación, o la creación artística, o lo que fuera la función que por el tema de la bidireccionalidad. Ahora, dicho eso, el tema de la bidireccionalidad es bien exigente, en todo caso, porque hay actividades de lo que antiguamente se llamaba extensión, en que la bidireccionalidad es bien forzada, si uno quisiera establecerla como regla común de todas las actividades que hoy día caben bajo el paraguas de vinculación con el medio. Por lo tanto, en mi opinión personal, pero la ley no comparte mi opinión personal, en mi opinión personal existe vinculación con el medio aun cuando no haya bidireccionalidad. Yo sé que esto es controvertido y hay gente que piensa que si no hay bidireccionalidad no hay vinculación con el medio, pero como decía, mi opinión personal es esta.
digo, desafortunadamente la ley puso esta exigencia de bidireccionalidad dentro de la definición del concepto, y así entonces quedaron diseñados los criterios estándares. Sí. Andrés, en esta misma línea justo tocaste un tema que venía una pregunta, y no sé si la Andrea tiene algún otro comentario acerca, para poder, justo creo que calza perfecto con la pregunta que venía. Entonces, mira, en ese sentido, te quiero preguntar, Andrés, en la línea de lo que tú estabas comentando, la CNA se ha caracterizado por entregar definiciones muy precisas de lo que es la vinculación con el medio o lo que no es vinculación con el medio, como en el informe del Comité Técnico de la CNA, que se fue presidido por von Baer. Sin embargo, en la versión final de los criterios y estándares 2023 no hay definiciones al respecto. Entonces, en este caso, quisiera como un poco expresar lo siguiente. Es importante preguntar si la extensión está considerada dentro de la vinculación con el medio, y lo pregunto porque inicialmente la extensión fue rechazada como parte de la vinculación por no ser justamente bidireccional, pero en el último tiempo las instituciones de educación superior han comenzado a revalorizar la extensión como parte importante del quehacer del área de vinculación. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Que un poco lo estabas comentando, lo dejaste entrever, pero si podemos profundizar ahí. Mi opinión personal es que la extensión es parte de la vinculación con el medio. Yo sé que estoy aquí en campo minado y además estoy con expertos y expertas en el tema, entonces no tengo forma de no salir trasquilado. Diga lo que diga, voy a padecer, así que estoy consciente de eso. Yo iría por dos razones fundamentalmente. Primero, porque sería una tragedia que nosotros desecháramos la tradición de la extensión que viene de Córdoba en 1918. Es más, 10 años antes, en la reunión de la Asociación de Estudiantes Universitarios de América Latina, que fue en Montevideo, 1908, en que se sacó un documento que es calcado lo que después se aprobó en Córdoba, 10 años después. Por eso que el origen de la reforma de Córdoba está en Uruguay, no está en Argentina, así como el dulce de leche y el tango y Gardel son todos uruguayos, no son argentinos. Y en esa reunión de los estudiantes en Montevideo fueron 2 delegados de la Universidad de Chile, de la FECH. No sé si existía la FECH todavía, yo creo que no, así que ha sido de la Universidad de Chile. No sabemos quiénes son, está perdido en la historia de quiénes fueron. Ellos fueron los que metieron el tema de la extensión como función universitaria en la Declaración de Montevideo. Es decir, la extensión es un invento chileno. Para que ustedes sepan. Y lleva 100 años de desarrollo. Nosotros inventamos esto antes que se inventara en los países desarrollados. Después ellos empezaron a hablar de la tercera misión. Entonces, y esa extensión era unidireccional. Era, en el fondo, la universidad quería llevar su riqueza, su privilegio, a las personas que no tienen acceso, no iban a tener nunca acceso en realidad a la universidad. Y hay una riquísima tradición. Entonces, decir que todo eso simplemente, no sé, alfabetizar campesinos, Claro. todo lo que tiene que ver con la extensión cultural, no es parte de la vinculación con los medios, creo que sería una tragedia. Y segundo, hay una razón histórica, y segundo, porque en la cuestión artístico-cultural, la bidireccionalidad también resulta un poquito forzada, y por lo tanto, si tú sacas la extensión artístico-cultural de la vinculación con el medio, hay una enorme labor de la universidad que quedaría completamente fuera del radar, no sería evaluada, no sería premiada, no sería... Estuve en la inauguración del año académico de la Universidad de Talca el jueves pasado, y el rector Rojas, que es su última inauguración del año académico porque deja el cargo en mayo, prácticamente el discurso completo estuvo dedicado al aporte que hace la Universidad de Talca al arte y la cultura en la región. Y quien ha estado en el campus Lircay sabe que es una maravilla la colección de esculturas que tienen ahí, pero pedirle eso de direccionalidad o evaluación de impacto
Parece ser un poquito... Exacto. Entonces, ahí hay un tema súper importante porque es como la puesta en valor de toda esa tradición que tú acabas de mencionar, y por tanto, acá quisiera pasar un poco a la bidireccionalidad. Esto que también en alguna instancia toda la institución de educación superior nos vimos enfrentada a ver cómo pasar de la extensión a este proceso bidireccional. Y en este tema, como creemos nosotros que existe un excesivo énfasis en el establecimiento de relaciones bidireccionales, señalándose que en el fondo la BCM es bidireccional. Y acá viene la pregunta: ¿qué pasa con las actividades de vinculación con el entorno que no son bidireccionales? Es decir, ¿la bidireccionalidad es una exigencia mínima o un punto de llegada al que debiese aspirar la función de la vinculación con el medio? ¿Cómo lo ves tú desde tu lugar? Yo diría que ni lo uno ni lo otro. Yo diría que la bidireccionalidad corresponde a algunas actividades y simplemente no tiene ningún lugar en otras. A ver, y además hay una cuestión ética que hay que tener mucho cuidado de manejar, porque hay una analogía respecto de lo que voy a decir con la investigación. El tema ético en la investigación se ha estado moviendo hace mucho tiempo de un paradigma de asegurar que uno no le va a hacer daño a los sujetos de investigación, a un paradigma en que uno trata de generar preguntas de investigación con los sujetos y ojalá, como resultado de la investigación, mejorarle su vida en algo. Que no es solamente la famosa devolución que hacemos en ciencias sociales, que dar una charla, en fin, en el colegio donde nosotros recogiendo datos, sino que es bastante más profunda, una labor de compromiso y acompañamiento con la comunidad. ¿Por qué? Porque esto este extractivismo que se hacía con las comunidades era considerado éticamente complejo. El paralelo que quiero hacer es que hay que tener mucho cuidado de no terminar haciendo lo mismo para justificar bidireccionalidad en cuestiones en que sería forzado y no la tienen, ¿no? Entonces, yo creo que hay un límite ahí que no se puede traspasar, que es instrumentalizar a las comunidades de manera que yo pueda hacerle check a la bidireccionalidad. De la manera que sea. Yo creo que eso es un límite importante que hay que tener presente. Andrés. Por lo mismo, sí. Perdona, y que ahí te quería comentar que también un poco en las conversaciones, las reflexiones en torno a la red de vinculación, también hemos dado cuenta que hoy día cambió el rol de la extensión en el sentido que hoy día es la antesala para generar vínculos con nuestros grupos de interés y desde ese lugar también generar un espacio para que se produzca este levantamiento de brechas, generar un proyecto de iniciativa y desde ese lugar comenzar esta bidireccionalidad. Desde ese lugar, efectivamente, creemos que nos hace más sentido que la extensión efectivamente tenga el lugar relevante que tiene para poder generar todo este proceso para llegar a la vinculación bidireccional que nos pide los criterios estándar. Entonces, creo que ahí estamos en comunión con respecto a lo que tú acabas de comentar, así es que sé que tenemos muchos colegas acá que deben estar comentándolo porque ha sido un tema, estos 2 últimos años, cómo vamos a enfrentar la extensión y cómo vamos a enfrentar la direccionalidad si nos separan, uno está en una esquina y el otro en la otra. Finalmente ha pasado 2 años y creemos que hemos llegado ya a un consenso base, que es este el comienzo, que le da una entrada a la direccionalidad. Andrea. Ahora, Andrés, bueno, un poco siguiendo la misma línea de lo que preguntaba Claudia, yo te quisiera preguntar, porque también otro concepto que ha sido como, que no es unívoca, es justamente la bidireccionalidad. No sé si tú debes conocer un estudio que hizo el PNUD respecto de la vinculación con el medio desde la mirada de los actores estatales, y ahí se veía que justamente los mismos actores de vinculación con el medio entendían diferentes cosas por bidireccionalidad. Uno lo podía entender como una cosa base, que es decir, un beneficio mutuo, es decir, la actividad o el programa de vinculación con el medio me sirve a mí como institución de educación superior y le sirve también al de afuera. Y otra que tiene que ver con temas más epistemológicos de pronto, que es como cómo co-construir conocimiento, cómo, justamente lo que tú dices, no al extractivismo académico, y poder en el fondo relevar los saberes locales. Entonces, ¿cómo deberíamos entender la bidireccionalidad en este contexto? Gracias, Andrea. Súper buen punto, porque lo que está aquí de fondo es la autonomía de las instituciones y las definiciones que ellas hacen en su proyecto. La CNA nunca te va a decir, nosotros preferimos una visión epistemológica de la bidireccionalidad versus una dimensión, llamémosla así, funcional. Lo que te va a decir es que si
si tú quieres ser interpelado por los sistemas de conocimiento locales o de los pueblos originarios, dependiendo de donde estés, por ejemplo, eso sea de verdad, no sea simplemente una declaración. Pero si no tienes esas aspiraciones, simplemente tu concepto de bidireccionalidad es que la acción sea útil para las dos partes, que el conocimiento fluya en ambos sentidos, o que los beneficios, si no son prácticas de conocimiento, los beneficios, no sé, de una atención odontológica de un estudiante en una clínica, beneficie al paciente y beneficie al estudiante. Si ese es el concepto, está bien. Lo que nosotros vamos a ir a buscar es que las declaraciones que ustedes han hecho de política, de concepto y de política de vinculación con el medio, están reflejadas en las acciones. Yo creo que esto de la vinculación con el medio padece de los problemas de un concepto que es muy nuevo en la tradición de educación superior chilena. De esto no se hablaba hace 20 años, se hablaba de extensión. Es muy nuevo, pero además fue empujado a un rol muy protagónico en la política pública. Y crecientemente, porque pasó de ser una dimensión de acreditación voluntaria a lo que es ahora, que es parte de la evaluación de la acreditación integral institucional. Es cierto que es voluntario por un tiempo, pero finalmente va a ser parte del paquete que se va a mirar respecto a todas las instituciones. Y entonces ha quedado elevada a una función misional, como le gusta decir a Juan Musich, misional en que está la docencia, la investigación y la vinculación con el medio en pie de igualdad. Así los trata la ley y así lo tratan los criterios y estándares. Entonces eso, como lo leí por ahí, Andrea, lo que me mandaste para preparar la reunión, es bien particular de Chile. Ese nivel de realce que tiene la función, de la tercera misión que le llaman misión de servicio en otras partes. Y yo creo que es interesante esta idea que también se cuela en lo que nosotros presentamos en septiembre, que es la idea de que la vinculación con el medio no es un fin en sí mismo, sino que se entiende en función del servicio que presta a la docencia y a la investigación en el sentido más amplio, creación, innovación, en fin. Eso está ahí, y lo paradójico, creo yo, es que si la vinculación con el medio es una función misional, al igual que la docencia y la investigación, entonces no debiera justificarse por el servicio que presta la otra dos, debiera justificarse por sí misma. Sin perjuicio que igual que ocurre con la docencia y la investigación, que nos tienden a separar y nosotros tratamos de juntarla, uno aspire a que la vinculación converse con la docencia y con la investigación, pero bueno, Humboldt decía en realidad que la investigación se justificaba para la docencia, pero eso era otra universidad. Yo creo que en la actualidad todos entendemos que la docencia tiene una función distinta de la investigación y distinta de la vinculación, siempre que puedan haber puentes de comunicación entre ellas. Exacto, Andrés. Oye, mira, se me quedó una preguntita en el tintero recién respecto de la extensión. Porque si uno revisa los criterios y estándares, especialmente en el subsistema universitario, pareciera ser, no es que lo diga expresamente el término de la extensión, pero se habla de generación y transferencia de conocimiento y tecnología dentro del ámbito, dentro de la dimensión investigación. Entonces, en particular, así en concreto, la transferencia tecnológica forma parte, o la universidad o la institución de educación superior la debe declarar en vinculación con el medio o en el área elegible de investigación, innovación y creación. Buena pregunta. Me acuerdo cuando no sabíamos si poner las prácticas en docencia o en vinculación con el medio. Sí. No sé, esa es la verdad, no te sabría decir. Yo creo que lo que se puso en investigación es transferencia en el sentido más estricto de la palabra, o sea, lo que se está pensando hoy es patente y licenciamiento. Si
En cambio, la transferencia es vista más bien como servicios de investigación aplicada, consultoría, digamos así, solución de problemas de la comunidad, que no requieren la creación de nuevos conocimientos, sino que más bien la aplicación de conocimiento existente. Para mí eso entra más en vinculación con el medio. Pero seguramente este es un punto en que yo creo que la comisión, primero, no lo ha visto, y segundo, quizás los comisionados tengan visiones distintas respecto de dónde ponerlo. Ahora, en la práctica, si una institución no está postulando a acreditación en investigación, pero tiene mucho de trabajo de transferencia, sería una pérdida de potencia no ponerlo en vinculación con el medio. Claro. Perfecto. Andrés, quiero profundizar ahora, bueno, tú mismo lo dijiste respecto de la importancia del impacto. Nosotros revisamos mientras preparábamos esta entrevista que la noción de impacto, al menos en el subsistema universitario, está presente, o sea, si nosotros tenemos dos criterios en vinculación con el medio, la noción de impacto está presente en 5 de los 6 niveles que rigen estos dos criterios. Entonces, vemos que es de suma relevancia. Sin embargo, claro, tú mismo lo decías, existe por una parte la dificultad por el costo de medir impacto, y por otra parte también existe la dificultad de poder aislar los otros factores que pueden haber contribuido a que ese microemprendedor que la institución de educación superior atendió haya mejorado sus ventas, por dar un ejemplo. Entonces, bueno, más allá de eso, más allá como de ir a los costos de medir impacto, vamos a la finalidad de medir impacto, es decir, ¿qué impacto debiese ser medido para que esa medición de impacto le sirva a la institución de educación superior para hacer una mejora continua? Porque en el fondo a nosotros no nos interesa saber, no nos interesa como el tipo de medición de las políticas públicas o de los programas sociales, porque no somos el Estado, sino que nos debiera interesar un impacto que nos sirva para nosotros mejorar la gestión de la institución superior. Entonces, ¿qué tipo de impacto ves tú que sería factible de medir y útil de medir? Estoy de acuerdo contigo, Andrea. Yo creo que el impacto que sirve es el que contribuye a cerrar el círculo de retroalimentación de un sistema de calidad. Por lo tanto, yo creo que la respuesta a la pregunta depende mucho de qué tipo de programa de vinculación con el medio estamos hablando. Por ejemplo, en el tema de las prácticas profesionales, tú querrías ver dos cosas. Primero, que el servicio haya sido adecuado a nivel profesional, y luego, estoy pensando en la retroalimentación, ¿no? Si no lo es, ¿cómo corriges eso? Quizás falta supervisión, por ejemplo. Entonces, tiene que haber más supervisión del profesional titulado respecto del profesional en práctica. Y lo mismo con el estudiante. Si este ejercicio realmente le sirve para el cumplimiento del perfil de egreso, que finalmente es lo que se mira en docencia. Eso podría ser un caso. Si tú estás tratando de desarrollar pequeña y mediana empresa o microempresa, probablemente va a haber un indicador específico respecto a eso que la gente que está en ese tema conoce. Y se va a poder medir entonces si se está cumpliendo el propósito de ese programa a través de los indicadores propios de esa actividad. En el caso de extensión, muchas veces las métricas son más bien de número de asistentes a un concierto o a una obra de teatro o radioescuchas de la radio de la universidad. Entonces, creo que, así la respuesta corta, va a depender la medición del impacto. Probablemente vamos a hablar en otros términos más adelante, contribución o claro, no impacto. Va a depender entonces de qué actividad estamos hablando, y lo importante es que haga sentido para la institución. Estoy de acuerdo con eso. Pero hay otra cosa que yo creo que refuerza el argumento de tener cuidado con este tema del impacto, es que no se entiende por qué le pediríamos evaluación de impacto a la vinculación con el medio y no se la pedimos a la docencia y no se la pedimos a la investigación. Es rarísimo. A la función más nueva le estamos pidiendo más que lo que le pedimos a la otra, que es la función más antigua y tradicional. Entonces, yo creo que eso va a necesitar ser interpretado en un sentido que sea compatible con las reales posibilidades que tiene la institución de evaluar los resultados de su trabajo en vinculación con el medio, pero no morir en el intento.
Pero Andrés, una pregunta ahí, porque a partir del 2025, cuando ya estemos efectivamente trabajando con los estándares, los nuevos estándares, van a pedir realmente que la institución de educación superior puedan medir su impacto, o el proceso de aquí a la cantidad de años que nos quedan es que vamos a poder medir contribución, resultados. Efectivamente, ahí es donde volvemos a las preguntas iniciales la conceptualización de esto. ¿Qué estamos trabajando hoy día en la institución de educación superior? Impacto, difícil de medirlo, efectivamente es muy caro, las instituciones de educación superior hoy día no están en condiciones de hacer eso. La CNA va a tener ese criterio o ese espacio para entender que tenemos que evolucionar desde una contribución o un resultado hasta un impacto, y finalmente nos vamos a quedar con eso. Somos la institución de educación superior finalmente las que tenemos que medir el impacto en la sociedad, quizás sí, pero también quizás con apoyo y también una supervisión por parte de quienes nos piden generar ese impacto. ¿Se entiende? Sí, yo diría que no, Claudia, yo no diría que el horizonte es que en algún largo plazo todas las instituciones para tener acreditación de excelencia en vinculación con el medio tengan que medir impacto. Yo creo que no va por ahí. Yo creo que es una palabra mal usada. Recuerden ustedes además que después de 5 años, desde el 2026, tenemos que revisar los criterios estándares. Por lo tanto, todos estos problemas que hemos ido detectando, además con la experiencia de haberlos aplicado, se van a limpiar una versión que va a ser muy mejorada respecto a lo que tenemos ahora, que en realidad es un experimento, porque introducir estándares en un sistema que solamente tenía criterio, que es lo que está pasando ahora, es un cambio muy importante en las reglas del juego. Ya eso es suficientemente desestabilizador del sistema y creador de incertidumbre como para meterle ingredientes que son imposibles de cumplir. De hecho, nos preguntamos, perdón, hoy día con Andrea, mientras estamos cerrando un poco nuestro programa de hoy, es como, ¿qué viene? Comenzamos el 2025, después de eso viene un proceso, tú acabas de decir, en tal año nosotros vamos a hacer una evaluación de esto, y es como el plan de mejora también de la CNA con respecto a qué ha pasado con este proceso a nivel nacional con todas las instituciones. Ahí me imagino que va a haber información súper concreta y clara, quiénes se acreditaron, que había una pregunta ahora que tiene relación con esto, por cuánto tiempo es excelencia, no sé qué, y las que no, qué pasó también ahí. Porque quizás la institución que tiene un poco más de años puede tener también más recursos para poder enfrentar la medición de impacto versus las que no. Entonces, es un tema realmente importante para la institución de educación superior, así es que se agradece haber tocado eso hoy día. Oye, Andrés, bueno, cambiándonos un poquito de tema, igual tú lo tocaste al principio de este programa, pero quiero volver como a ciertos puntos específicos de esa como falta de consistencia tal vez entre los criterios. Y a propósito justamente de lo que observaron los consorcios universitarios principalmente en torno a la propuesta de octubre del 2020, que fue sometida a consulta pública. Ahí hay varias cosas importantes, pero rescato dos. Por una parte, los consorcios señalaban que visualizaban un excesivo énfasis en el control de calidad externo, lo que podía llevar a una burocratización. Entonces, preguntarte a tu juicio si, tal como quedaron los criterios y estándares, siguen teniendo ese énfasis todavía medio burocrático en torno a la vinculación con el medio. Porque pareciera ser aquí, y aquí voy a parafrasear a un vicerrector académico que fue mi jefe en algún momento, que decía, claro, acá tenemos que ser súper estratégicos en el fondo, sobre todo con los académicos que hacen vinculación, respecto de cómo incentivar que se haga la vinculación, pero si les ponen tanta burocracia, mejor no hacemos nada, digamos. Entonces, ¿cómo lograr ese justo equilibrio? Y a tu juicio, ¿cómo quedaron los criterios en ese sentido? ¿Son demasiado burocráticos? ¿Los podemos alivianar? Mira, desde este punto de vista quedaron mucho mejor que los de octubre del 2020, sin duda. De hecho, son en términos de número de palabras como un tercio de lo que había antes. Hay criterios de carreras hay criterios de carrera que tienen 7 criterios nomás, 8 criterios, de 25 que tenía la versión original. Entonces, yo creo que se podó muchísimo y quedó lo que es realmente esencial. En ese sentido, creo yo que dado que está lo esencial, los criterios y estándares
te dicen qué es lo que tú tienes que lograr, pero no te dicen el cómo, ni tampoco el para qué, porque el para qué va a depender de la misión de la institución o del programa. Entonces, yo creo que están muy acotados en su función. Ahora, hay otro aspecto de la burocratización que tiene que ver con la respuesta institucional a los criterios estándar. Por ejemplo, estoy seguro que todas las instituciones tienen ahora mucho más personal contratado en vinculación con el medio que lo que tenían hace 15 años. Estoy seguro que las instituciones están contratando gente para el tema de aseguramiento interno de la calidad, donde antes habían 2 personas, ahora quizá hay un departamento de 15. Entonces, esa burocratización es inevitable porque las instituciones responden a este requerimiento externo sobre la base de creación de capacidad interna, que son espejo de lo que viene pedido por fuera. Entonces, descartado eso, porque sé que no me está preguntando sobre eso, pero es un factor que es producto de las cosas que hace la CNA. Hay otra burocratización que es el hecho de poner énfasis en los procedimientos versus los resultados. Yo creo que hay todavía un poco de eso en los criterios estándares, sobre todo en el nivel 1, donde en general si tú tienes cosas puestas por escrito y que se aplican, zafas en el nivel 1. Ahora, a medida que vas progresando, se te van pidiendo más evidencia de resultados, más compromiso institucional en términos de involucramiento de la comunidad en el proceso de que se trate, más retroalimentación, trabajo con el mundo externo también, por ejemplo, en materia de retroalimentación de los planes de estudio y los perfiles de egreso. Entonces se va haciendo, creo yo, un poquito más sustantivo y más orientado entonces a resultados que te iluminan la mejora continua y te permiten seguir avanzando. Pero yo creo que hay mucho todavía de, como te decía, en el nivel 1 de simplemente tener procedimientos. Y otro ámbito es lo burocrática que es la CNA, que es otro problema, ¿no? Que tiene que ver con los parámetros que se piden para el informe de evaluación, los anexos, la ficha institucional. Estamos trabajando en eso. Vamos a desburocratizar considerablemente bueno, el informe de autoevaluación en términos de lo que se pide. ¿No? Ya a esta altura ya sabemos qué cosas nadie mira, no lo miran ustedes, lo suben sin mirarlo, no lo miran los pares evaluadores, no lo miramos nosotros, no lo mira nadie. Entonces, de anexo que tienen esa característica. La ficha institucional lo mismo. En posgrado, la CNA, curiosamente, el grueso de su actividad consiste en acreditar programas de acreditación voluntaria. 70% de lo que hacemos es magíster y especialidad en médica y odontológica. Entonces uno dice, bueno, eso no tiene ningún sentido, porque es mucho más grave nuestro rol en materia de acreditación obligatoria que acreditación voluntaria, y sin embargo, el 70% de nuestras tecnologías. Entonces tenemos que avanzar en un proceso express, no se va a llamar así, ¿no? Estamos entre amigos para que me entiendan, un proceso express de acreditación de posgrado, sobre todo posgrados que ya vienen acreditados y que en realidad no tiene sentido que el programa de magíster, no sé qué cosa, nos vuelve a explicar cómo está organizado el gobierno de la institución y todas esas cosas, digamos que... pero estamos conscientes de que nosotros somos una organización innecesariamente burocrática. Así es. Oye, Andrés, y un poco también retomando estos disensos que había en los consorcios frente a los criterios estándares del 2020, en particular el CUECH señaló que echaba en falta, digamos, esta diferencia misional que tienen las universidades estatales en particular, del énfasis del territorio, del desarrollo territorial, de la interculturalidad. Y bueno, no solo el CUECH, sino que otros consorcios también echaron en falta el énfasis del territorio y o sea, la vinculación situada finalmente, porque no se ve que haya ningún énfasis territorial dentro de la vinculación con el medio. Entonces, ¿qué crees tú al respecto? ¿Es importante el territorio? Totalmente, o sea, la vinculación con el medio es probablemente de las 3 funciones la más situada. La investigación tiende por naturaleza a ser más, por así, globalizada, y en el caso de la docencia, las instituciones forman personas para que ejerzan en todo el territorio nacional, digamos. Nadie forma, no sé, kinesiólogos solamente para la Araucanía. Pueden haber énfasis, por supuesto, en la formación y elementos misionales que se instalan en la formación, pero la vinculación es esencialmente local.
Por lo tanto, y el hecho de que no aparezca no significa que las instituciones deban inhibirse de ponerlo eso como un énfasis de su concepto de vinculación con el medio. Si la idea fue tratar de evitar adjetivar demasiado para permitir que las instituciones fueran las que adjetivaran qué es lo que quieren lograr y con quiénes quieren trabajar y con qué propósito lo quieren hacer. Ahora, ¿pero no debiera ser un mínimo el territorio o una institución podría ser libre en decir que su orientación es nacional, impactar en los grandes problemas nacionales, etcétera? Yo creo que podría, y en ese caso el territorio es en la nación. Te voy a contar una anécdota, les voy a contar. Hace, no sé, como 5 años recibí una visita a la Universidad Católica de un señor que había sido rector de la Universidad de Edimburgo. Y salió este tema, entonces, del territorio de relevancia para... Entonces él dijo, bueno, para nosotros el territorio de relevancia es Europa. Pero la Universidad de Edimburgo, se puede permitir eso, porque probablemente es relevante para Europa, no para Escocia, ni para la región de Escocia donde está. Entonces yo creo que hay diferencias respecto de las aspiraciones que tienen las instituciones en materia de vinculación con el medio, pero de nuevo, si la institución declara esa aspiración, entonces cuando nosotros vayamos a mirar vinculación con el medio, las actividades de vinculación con el medio van a tener que tener una dimensión nacional, que yo creo, insisto, sin ser experto, que es bien difícil de demostrar. Perfecto. Andrés, me gustaría que nos vayamos ahora a evaluación y acreditación. Mira, es comentado en el medio académico que cuando se quiere ir a buscar buenos ejemplos de mecanismos de aseguramiento de la calidad, al menos en vinculación con el medio, hay que ir a mirar a las instituciones de educación superior que tienen 5 años de acreditación, denotando que hay ciertas instituciones de educación superior que tienen ya un prestigio ganado y que por lo tanto necesitan tener menos procedimientos que otras instituciones de educación superior, que necesitan demostrar su calidad. ¿Qué opinas de esta aseveración? A ver si entendí bien, Claudia, entonces una institución que ya tiene 5 años, la revisión que haría la CNA sería menos intensiva que una institución que no está acreditada en vinculación con el medio o está acreditada por menos años. O sea, sería la CNA quizás, a ver, no quiero poner un punto de valor o no en cómo la CNA enfrenta a una institución de educación superior que ya tiene al menos 5 años de acreditación, pero a lo que me refiero es que hay otras instituciones que tienen, no sé, menos años, por ejemplo, de vida, y por lo tanto sus procesos van un poco más retardados que la que tiene, no sé, 100 años, en el caso de la Chile, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, ya una universidad específica tiene, o un instituto instituto profesional, podría tener cierto nivel de acreditación. ¿Qué pasa con las que no tienen ese nivel? ¿Cómo consideras tú que la CNA mira cuáles son los ojos de la CNA para ver a una institución que ya tiene un nivel de acreditación por mucho tiempo versus otra que está recién comenzando y queriendo acreditarse al nivel que, no sé, excelencia, por ejemplo? Ya. ¿Es el mismo nivel de presión para ambas? Ustedes miden, si tú llegas a una institución que ya tiene 5 años, ¿la ves igual como la que tiene 3? Yo diría que sí, o sea, la experiencia que yo tengo que es de 2 meses, más para atrás no te podría decir, pero yo creo que sí, porque al final las instituciones, es la acreditación institucional, el programa es un poquito distinto, pero en la acreditación institucional lo que tú miras, una dimensión muy importante es cómo está la institución en relación con su plan de mejora. Por lo tanto, yo diría que la dimensión principal de evaluación es la institución comparada consigo misma en el proceso anterior. Perfecto. Entonces, una institución de 5 años que está estancada desde este punto de vista se va a quedar con 5 años. Una institución de 3 años que ha progresado va a subir a 4 o va a subir a 5, dependiendo del nivel de progreso. En el chat estaba justo mirando el tema de las instituciones públicas y privadas, y creo que Andrea lo había mencionado al pasar, o no sé si tú Claudia, pero la CNA es bien consciente de que por razones fundamentalmente jurídicas, las instituciones públicas y privadas viven en atmósferas muy distintas. Y por supuesto que no se le pide la misma agilidad de procedimiento a una institución estatal
con todas las dificultades que tiene para hacer cosas que a una institución privada. Eso ya está completamente internalizado, no es tema, digamos, o sea, no surge, digamos, como, porque es obvio que así. Pero en puntual ahí, Andrés, disculpa, porque uno a veces ha hecho el ejercicio, yo creo que todos los que nos dedicamos a vinculación hemos hecho el ejercicio de revisar los acuerdos de acreditación de instituciones de gran prestigio, como la Chile, la Católica, la USACH, etc. Y lo comparamos con acuerdos de acreditación de otras universidades no tradicionales, y vemos que en vinculación con el medio, insisto, en ese ámbito existen muchos más procedimientos en las instituciones no tradicionales, pero pese a ello les dan menos años de acreditación. Entonces, ¿es eso justo? ¿Cómo se entiende finalmente? Porque es como sentir que las instituciones que tienen menos años de vida tienen que dar más muestras de calidad, al menos en vinculación con el medio, que las que ya llevan más de 100 años. Sí, mira, voy a especular, porque no me ha tocado ver acreditaciones institucionales que venga como área nueva, vinculación con el medio. Insisto que es muy distinto cuando una institución entra por primera vez o tiene una acreditación por 3 años a las instituciones que tienen más tiempo, simplemente por el hecho de que, como ustedes lo señalaban, la institución que tiene más acreditación tiene más acumulación de experiencia que mostrar y parte de un nivel más alto de cumplimiento de los criterios, por definición, por tener simplemente más años. Y eso ayuda, obviamente, porque la brecha entonces de 5 a 6 o de 6 a 7 es más pequeña que las instituciones que no están acreditadas y tienen que acreditarse. Por ejemplo, tienen que saltar en fondo ahora de 0 a 3. Ya no hay acreditación por 1 año o por 2 años, es institucional. Entonces, descontando ese factor, yo diría que probablemente hay una mezcla de consideración de la existencia de los procedimientos, las políticas, el ordenamiento, por así decirlo, conceptual y procedimental de la dimensión de vinculación con el medio, con el volumen de la actividad y con los resultados. El resultado en el sentido más simple, no impacto, porque nadie está hablando de impacto, sino que simplemente resultados, personas, digamos, involucradas en actividades de vinculación con el medio. Y probablemente de ese paquete se dice, esta institución está en 6 años o está en 5 años. Más que la consideración de cuán formalizados están los procedimientos, mientras que instituciones pequeñas que tienen menos volumen y tienen menos resultados, por ser más pequeñas simplemente, entonces probablemente el foco se pone mucho más en la formalización de los procedimientos, que tenga una política, que tenga todo documentado, en fin, la cosa más de lo que hablamos antes, más burocrática, más de nivel 1, digamos, en los actuales criterios y estándares. Andrés, y siguiendo como en la misma línea, la acreditación de una institución de educación superior tiene mucho que ver con la mirada de los pares evaluadores, los que a veces no tienen el mismo nivel de conocimiento frente a los temas de vinculación con el medio. Entonces ahí te queremos preguntar qué mecanismos de formación se están considerando para los pares evaluadores, para esta área. Tenemos ahí un desafío gigantesco, que es capacitación de los pares evaluadores. Diría que en general, no solamente en vinculación con el medio, la capacitación ha sido muy pobre. El año pasado se hizo un trabajo con 80 pares evaluadores de una capacitación más intensiva. Nosotros lo que estamos haciendo ahora lo estoy haciendo yo, digamos, es juntarme con los comités de pares de visitas institucionales con un propósito más elemental, pero creo que es muy importante, que es trabajar con ellos el propósito de la visita, lo que significa ser un par evaluador, la necesidad de respeto y colegialidad respecto de los colegas de la institución visitada, la no eliminación porque imposible, pero la congelación de los sesgos y la empatía con el proyecto de la institución y su misión son cosas súper sencillas, digamos, y obvias, pero que sabemos que en ocasiones fallan. Por lo tanto, yo diría que todavía no estamos en un sistema en que tú tengas como expertos por dimensión
en un equipo de pares. Obviamente, si una institución no está acreditada en vinculación con el medio, está pidiendo acreditación en vinculación con el medio en estos poco tiempo que queda de eso, porque eso se va a acabar muy pronto. Claro. Seguramente ahí se va a invitar a la comisión a alguien que conozca la vinculación con el medio, pero si es una reacreditación de una institución que ya está acreditada en vinculación con el medio, podría estar esa persona, podría no estar, no va a ser en general, el criterio tiene más que ver de la conformación de la comisión de pares con áreas del conocimiento y con niveles, en el caso de universidades que dan carreras técnicas, que dan muchas carreras técnicas, entonces seguramente va a ir alguien que entienda del mundo TP, digamos, a visitar una universidad. Claro, pero ahí es como esperaríamos la institución de educación superior que si nos van a evaluar en el fondo en el área de vinculación con el medio, efectivamente el par que tenemos al frente sea una persona que maneja los mismos conceptos que manejamos en la institución y que pueda generarse un diálogo en que ambas partes se sientan muy cómodas también hablando de esta tercera misión. Entonces, por eso nos preguntamos, porque hoy día hasta nos queda un par de años para poder hacer esto de forma que no sea obligatoria. Por lo tanto, voy de forma, por propia voluntad en el fondo, con acreditar mi institución, y en ese sentido, de todas formas, más allá que sea una obligación, obligatorio, esperamos que la persona que tenemos al frente sea un par, como lo dice la palabra, que sea un par que entienda perfectamente de qué estamos conversando, maneje los modelos, políticas de vinculación, etc. Así que... Oye, Andrés, nos hacen una pregunta a este mismo respecto por el interno, respecto también de la necesaria capacitación a los comisionados, que finalmente son los que votan. ¿Existe también dentro de los planes poder capacitar a los comisionados en el área de vinculación con el medio? Yo creo, mira, no sé, hasta donde yo sé, no se ha hecho eso de manera como formal. Sin perjuicio de lo cual, yo creo que los comisionados de muy buen grado recibirían la posibilidad de tener reunión con gente de la red de ustedes. Mira, para serles franco, estamos con un problema muy operativo, que es que tenemos procesos muy atrasados de la época de la pandemia. Entonces, tenemos que hacer un gran esfuerzo para dejar tiempo de los comisionados que no estén dedicados a sacar procesos de acreditación. Esto de hoy día que estuvimos todo el día sin ver decisiones de acreditación, sino que solamente trabajando sobre criterios y estándares, es un lujo. Bueno, en la medida que vayamos poniéndonos al día, entonces va a haber más espacio de tiempo los comisionados para, por ejemplo, escuchar presentaciones que puedan traer ustedes o gente, no sé, de la Asociación de Facultades de Medicina o de los distintos constituyentes de los procesos y del área para conocer sus inquietudes. Eso por una parte. Y por otra parte, yo mismo y la vicepresidenta y el secretario ejecutivo igual somos canales somos cintas transportadores de las inquietudes de las comunidades. Entonces, también cuenten con el hecho de que conversando conmigo esto tiene finalmente hoy día de hecho estuvimos hablando del problema que es el impacto. O sea que esos mensajes nosotros los tomamos en cuenta, los registramos y los conversamos en la comisión. Perfecto, Andrés. Bueno, ahí reiteramos nuestra disponibilidad para trabajar con ustedes. Nosotros llevamos, como te decía, desde el 2020 funcionando en torno a algunas comisiones. Tenemos una comisión de evaluación de impacto interno y externo, tenemos la comisión de aseguramiento de la calidad en torno como a todos los criterios. Entonces, ahí volvemos a reiterar nuestra disposición para colaborarle. Y un poco para ir cerrando, Andrés, quisiera preguntarte, esta es como la pregunta suave para el cierre. La CNA, tú también lo has dicho en tus recientes participaciones en seminario, tiene un rol más de promoción de calidad de acompañamiento. Sin embargo, justamente los consorcios también criticaban mucho que el énfasis de los criterios y estándares estaba en la sanción. Entonces, ¿cómo piensan ustedes poder hacer este acompañamiento siempre mirando la vinculación con el medio y esta promoción de calidad? Mire, yo lo he dicho siempre, no es razonable esperar que la CNA en el mediano plazo vaya a ser una institución que tenga la capacidad de proponerle a las instituciones modelos y procedimientos y sistemas de calidad creados por la CNA.
porque además no tiene ningún sentido, porque los expertos están al lado de allá de la pantalla, no del lado de acá. Entonces, la idea que tenemos en mente más bien es que la CNA, como tiene una alta visibilidad y alta capacidad de difusión, más bien trabaja en un concepto de buenas prácticas, o mejores prácticas, y levantando lo que nosotros vamos identificando de alguna institución o de un conjunto de instituciones que puede ser útil para otras. Entonces, nuestro rol va a ser un rol de mediación. Y fomento entonces en el sentido de poner a disposición del sistema cosas que funcionan, que nosotros hemos visto que funcionan en algunas instituciones del sistema, lo cual además creo que tiene la enorme ventaja de que un sistema que está acostumbrado más bien a competir que a colaborar, y redes como la de ustedes es una excepción, digamos, porque ustedes están compartiendo, colaborando, están creando una comunidad profesional. Me parece es fascinante eso. Y se ve en otras áreas también, se ve, no sé, los analistas institucionales también se juntan, la gente que trabaja en calidad también se junta, entonces eso me parece muy auspicioso. Pero en el mismo espíritu, entonces, la idea sería poner a disposición, digamos, de la comunidad, de todos, las buenas ideas que instituciones y buenas prácticas las instituciones van desarrollando. Así me lo imagino. Perfecto, buenísimo. Bueno, cuenta con nosotros, Andrés, con todo el apoyo. Acá tenemos muchos colegas que están muy dispuestos, hay muchos saberes, experiencias, trayectorias que están a favor de esta red y que efectivamente esta conversación ha tocado el tema de trabajar colaborativamente. Oye, yo quiero permitir una pregunta que quedó en el tintero, que me gustaría, Andrés, que me dijeras si es que, y esto me lo piden mis colegas, que las prácticas profesionales son o no parte de la vinculación con el medio. Es la pregunta, porque podría ser también esta una pregunta que la institución en sí misma puede elegir si esa práctica la toma como parte de su vinculación o lo deja dentro del proceso formativo. ¿Cómo podemos avanzar en eso? Es una pregunta que se queda en el tintero y me piden hacerla. Yo creo que ese es un muy buen ejemplo de que el carácter de vinculación con el medio se la da la bidireccionalidad efectiva. O sea, yo diría que si tú estás haciendo una práctica profesional que simplemente tiene por objeto chequear que la futura profesional puede desarrollar las destrezas propias de su profesión, y eso se queda ahí. Eso, claro, es una parte del currículum, una parte de la formación, es una función en el fondo de la docencia. Distinto es si tú tienes la aspiración, por ejemplo, de que la experiencia de trabajar, porque generalmente las clínicas se hacen en sectores más desfavorecidos, si tú tienes la expectativa de que eso mueve el switch de algunos estudiantes que pueden no tener la experiencia, o están haciendo aprendizaje servicio, está intencionando realmente la bidireccional de las prácticas. Yo diría, a mi juicio, eso es vinculación con el medio. Y de hecho, si uno quisiera como documentarlo, los criterios estándares, bueno, en los de pedagogía se optó por ese camino. Perfecto, la vinculación con el medio básicamente son estas prácticas, pero no cualquier práctica en que nos deja tirado al estudiante en un colegio, sino que prácticas con convenio, en que el establecimiento educacional puede recibir algo de la universidad que no es solamente al practicante, que hay, no sé, investigación conjunta, investigación de acción, lo que fuera, una relación orgánica entre el establecimiento de educación superior y el centro de práctica, y no simplemente un espacio de práctica. Buenísimo, muchas gracias, Andrés. Voy a permitirme agregar una última pregunta ahora sí, de un espectador anónimo que nos pone acá en el preguntas y respuestas. ¿Por qué los informes de acreditación no están publicados en la CNA? ¿Por qué no se fomenta la transparencia para evitar estos supuestos sesgos entre las instituciones? Porque finalmente las universidades solo tienen los criterios, pero no tienen como puntos de comparación con otras instituciones de educación superior. Perdón, ¿qué es lo que no publicamos? Los informes de acreditación de las universidades. Me imagino que a eso se refiere esta pregunta. Porque está, claro, ustedes publican los juicios de acreditación en el fondo, los acuerdos de acreditación. Sí, los informes de autoevaluación. ¿Por qué no publicamos los informes de autoevaluación? ¿Eso? Estoy suponiendo, Andrés, porque la verdad es que dice informes de acreditación.
Yo creo que es por una cuestión que no sé si se sostiene en realidad. En la lógica del informe de autoevaluación, sé que es eso, porque también podría estar preguntando por informe de pares, pero los informes de autoevaluación tenían la lógica de que las instituciones iban a decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, y en consecuencia los informes iban a tener contenidos que eran reservados. Eso sabemos en la práctica no se cumple porque los informes de autoevaluación son más bien instrumentos de relaciones públicas, y dado que son eso, se podría publicar y no pasaría nada. Nadie encontraría que hay ningún escándalo, digamos, en algo que se firmó en el informe de autoevaluación porque no cumple la función que están destinados a cumplir, pero originalmente yo creo que conceptualmente la idea es que tú le des protección a la privacidad de los problemas que la institución declara tener en su informe de autoevaluación y que eso no anda circulando públicamente, porque sería, piensa tú, sobre todo en el clima actual, digamos, o sea, un informe de autoevaluación en las manos equivocadas puede causar mucho daño. Yo creo que ese es el principio. Otra cosa es que se justifique en la actualidad. Y con el informe de pares es más o menos lo mismo. La institución, por supuesto, tiene derecho a conocer el informe de pares y a contestarlo, pero que circule más allá del proceso podría ser más dañino para el proceso que beneficioso. Perfecto, Andrés. Bueno, Buenísimo. hemos llegado al final de esta interesantísima conversación. Te queremos agradecer, Andrés, y voy a reiterarte nuestra disposición a trabajar en conjunto. Quedamos súper atentos, nos podemos adecuar a los tiempos de la CNA para poder colaborar en esta área, porque la venimos trabajando hace tiempo y creemos que tenemos la expertise ya necesaria para poder colaborar y que a todos nos sirva. Así es que nada, Andrés, muchísimas gracias, te agradezco tu presencia. No sé si quieres dar unas palabras de despedida. Sí, no, al contrario, yo quiero agradecerle a ustedes por la invitación, la oportunidad de aprender. Yo aprendo esto, guardé el chat, así que toda la gente que escribió en el chat lo tengo guardado. Insistir en que les dejé un encargo y espero tener noticias de ustedes respecto de esto. Sí. Y felicitarlos por el trabajo que están haciendo. Vi que tuvimos 90 y tantos personas conectadas en el momento de más. 103. Así que muy, muy contento por eso también y por la oportunidad de conversar con todos a través de ustedes dos. Oye, y yo quería cerrar, hay un mensaje súper lindo de la Cata Mujica que dice que es realmente esperanzador escuchar a alguien de la CNA que pueda entender la diversidad, complejidad y multidimensionalidad de los vínculos que mantenemos en nuestro entorno. O sea, hoy día cierro con puras cosas positivas, la verdad es que fue muy enriquecedor, así es que súper agradecida, Andrés, de tu tiempo, de tu generosidad para estar hoy día acá en la red conversando con nosotras, y bueno, será hasta la próxima entonces porque hay que trabajar. Muchas cosas en conjunto, ¿ya? Genial, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Un abrazo a todos que nos acompañaron. Chao, chao. Chao. Gracias. Programas de la Red Chilena de Vinculación con el Medio de las Instituciones de Educación Superior con el objetivo de avanzar colaborativamente hacia el aseguramiento de la calidad en esta dimensión. Buscamos contribuir al diálogo y reflexión con actores destacados del área.